Ahora que hemos determinado el punto de equilibrio dado las funciones de suministro y demanda, queremos determinar el excedente del consumidor en este punto. La fórmula para el excedente del consumidor será aquí, pero revisemos lo que esto significa realmente antes de calcular esto. Cuando un consumidor recibe X artículos de un producto, cierta una cantidad de placer o utilidad, y el excedente del consumidor es la utilidad o placer recibido por el cual no hay pago. Si miramos este gráfico, si este era el punto de equilibrio, donde la coordenada X es la cantidad y la coordenada Y es el precio, si integramos la función de la demanda en el intervalo de 0 a Q, esto nos daría el área aquí en azul, que representaría el placer total o la utilidad recibida de la cantidad Q artículos. Pero algunas de esas utilidades se pagan, y están representadas por el precio X la cantidad o el área de este rectángulo aquí. Entonces, si integramos la función de demanda de 0 a Q para obtener la utilidad total, y luego restamos el precio pagado por esa utilidad, esta región aquí, esta área aquí representa el excedente del consumidor. Esta es la utilidad o placer recibido que no se pagó realmente. Otra manera de pensar en el surplus del consumidor es decir que está dispuesto a pagar $100 para comprar un nuevo reproductor de MP3, pero luego cuando vayas a la tienda está en venta por $80. Bueno, ¿por qué estabas dispuesto a pagar $100 y solo te costará $80? Por supuesto, eres feliz y esos $20 que ahorraste podría ser visto como excedente del consumidor. Ahora vamos atrás y mire nuestro ejemplo. El excedente del consumidor será igual al def integral. En el intervalo de 0 a Q, el intervalo sería de 0 a 1600. Y nuestra integrante será la función de la demanda aquí. Así que escribiré esto como 3.200x al menos 12 de x menos qxp, que será 1.600 por $80. Así que aplicaremos la regla de poder. Tenemos 3.200x, esto será x para el menos 1, 2 más 1. Eso será x para el 1, 2. Pero en lugar de dividir por 1, 2, vamos a multiplicarse por el reciprocal, así que multiplicaremos por 2. Y debemos evaluar esto a 1600 y 0, 1600 por 80. Aquí tenemos 6.400. Y luego tenemos esta es la raíz cuadrada de x, tanto tendremos la raíz cuadrada de 1.600. Menos la raíz cuadrada de 0, 1600 por 80. Bien, la raíz cuadrada de 1600 sería 40. Tenemos 6.400 por 40, eso 256.000, 1600x 80 exactamente 128.000. Así que el superpósito del consumidor sería esta diferencia, que es $128.000. Así que esto representa la cantidad de utilidad o placer recibido que no se pagó realmente. En el siguiente video le miraremos la última pregunta para determinar el sobreproducto del productor de esta misma situación.